La poesía como toda expresión del alma, es liberación. Buenos días compañeros y compañeras, nosotros somos de la Escuela Secundaria Emiliano Zapata 3038 y les venimos a presentar el programa de poemas del griego clásico de 1000 a.C., 400 después de Cristo, y del prehispánico, en el cual les daremos a conocer algunos poemas sobre dicho tema y alguna información que les puede importar. Grecia clásica o época clásica por antonomasia es el periodo de la historia de Grecia comprendido entre la resuelta de Ionia. Se trata de una época histórica en la que el poder de las polis griegas y las manifestaciones culturales que se desarrollaron en ellas alcanzaron su apogeo. ¿Qué es un poema? Los poemas son obras escritas en verso que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo para su autor, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje. ¿Qué caracteriza la etapa clásica de Grecia clásica? La cultura griega antigua era una cultura eminente marítima, dando su emplazamiento en el corazón del Mediterráneo, del fuerte talante comercial y expansivo. Se organizaba político socialmente en ciudades o estados llamadas polis, las, las principales de las cuales fueron Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. ¿Cuáles son las características de los poemas griegos? Sus temas estaban sacados de la mitología, bien la referente a los héroes, bien la de sus propios dioses. El poeta no habla de él mismo, ahondaba en las fórmulas épicas, expresiones físicas que se repiten cada vez que se menciona un nombre. ¿Dónde se desarrolló Grecia clásica? La civilización griega se desarrolló en el extremo noroeste del mar Mediterráneo, en los territorios que hoy ocupa Grecia, Asia Menor, y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Sicilia, que es Italia. Después de presentarles esta diapositiva, les doy la bienvenida a mis compañeras Cristi y Cristina, que nos compartirán unos poemas de la época del griego clásico. Les voy a contar la biografía de Homero, quien es el autor del poema llamado Oda Afrodita. Safo y Mitilines, también conocida como Safo Lesbos o simplemente Safo, fue una poetisa griega en la época arcaica. Más tarde, los comentaristas griegos la incluyeron en la lista de los 9 poetas líricos. Platón la catalogó como la 10ª musa. Ella vivió del año ca. 650 y fallece en el 580 a.C. Safo expresa la pena y la ansiedad por un amor no siempre correspondido y el tormento que éste le da. Además, tiene la particularidad de que es probablemente el único poema de ella que nos ha llegado completo. La Oda a Afrodita ha llegado hasta nosotros porque fue citado por Dionisio de Halicarnaso, un escritor del siglo I a.C. Desde este punto de vista formal, la obra está compuesta de 7 estrofas sáficas. La estrofa sáfica, denominada así en honor a Safo, se compone de 4 versos. Los primeros 3 son endecasílabos sáficos, mientras que el último es un pentasílabo que recibe el nombre técnico de adónico. Figuras retóricas, la metonímia y la metáfora. Oda Afrodita, tú que te sientes en trono resplandeciente, inmortal Afrodita, hija de Zeus, sabía en las artes de amor, te suplico, angustia diosa, no consiente que en el dolor parezca mi alma, dosiente a mis plegarias, como viniste otra vez, dejando el palacio paterno, en tu carro de aeros, atalajeros. Tus lindos gorriones te bajaron desde el cielo a través de los aires, agitados por el precipitado batir de sus alas. Una vez junto a mí, oh diosa, sonriente tus labios inmortales, preguntaste por qué te llamaba, qué pena tenía, qué nuevo deseo agitaba mi pecho, y a quien pretendía sujetar con los lazos de mi amor. Safo, me dijiste, ¿a quién se te atreve a Safo, me dijiste, ¿quién
Le agradecemos a nuestra compañera Cristina por ayudarnos a leer este poema. Ahora daremos paso a nuestra compañera Crista, que nos leerá el siguiente poema. Buen día, hoy les vengo a presentar el poema de Texoneo de Teneo del autor Pindaro. Pindaro nació en Chinos, Elafos, en la actual Grecia, en el 516 a.C. y falleció en el 438 a.C. Fue un poeta lírico griego. De su extensa producción se han conservado 45 obras triunfales, o espinicios, divididos en 4 libros: olímpicas, píticas, nemeas y ísmicas, que constituyen una de las mejores muestras de lírica coral griega. ¿Cuál fue el interés del equipo para elegir este poema y el autor? Nos gustó cómo se expresa Pindaro y su imaginación, y la manera en la que escribe. ¿Cuáles son los valores de la época y el tema? Este poema trata de amor y celos, y los valores son lealtad y honestidad. ¿Qué sientes al leerlo? Tristeza y amor. Hay un tiempo para recolectar amores, corazón mío. Fría llama. Ahora voy a dar la lectura a uno de sus poemas, a Texoneo de Teneo. Hay un tiempo para recolectar amores, corazón mío, cuando acompaña la edad, pero aquel que al contemplar los rayos rutinares que brotan de los ojos de Texoneo no siente el oleaje del deseo. De acero o de hierro tiene forjado su negro corazón, con fría llama y, perdido en aprecio de Afrodita, la vivaz mirada, o violentas fatigas padece la riqueza, o se deja arrastrar por la femenina osadía, esclavo de todos sus vaivienes, mas yo me derrito como cera de sagradas abejas, por el calor mordida en cuanto pongo mis ojos en los sanos miembros de adolescentes mozos. Era cierto que también el Teneo, persuasión y donosura tenían su sede en el hijo de Agésiles. Agradecemos a nuestra compañera Crista por leernos este poema. A continuación, les diremos por qué decidimos escoger estos autores y por qué nos interesó su poesía. Bueno, escogimos estos poetas que son Pisandro y la poeta Safo de Militine, debido a que los poemas son algo interesantes, ya que no son de nuestro lugar de nacimiento, y pudimos ver cómo se expresaban en Grecia en aquellos momentos y cómo era su poesía. Prehispánica. ¿Qué es la poesía prehispánica? La literatura prehispánica es el conjunto de expresiones literarias propias de las culturas autóctonas de nuestro continente, que florecieron antes de la llegada de los españoles. Han llegado hasta nosotros gracias a la tradición oral y las tradiciones de los cronistas. Las principales características de la literatura prehispánica: era anónima, no tenía un autor, sino que era la expresión de todo un pueblo; colectiva, pues representaba la cosmovisión de toda una civilización; panteísta, debido a su estrecha relación con la naturaleza como un todo; y temas agrícolas predominantes. 7 personajes de la literatura que eran pues los más importantes, o de los importantes: Tlacael, Álvaro de Sevilla, pues Huetzpalomitl, Tecuichpo, Tlitlectic, Mixtli, Tenamaxtli y Detective en Bodoque. ¿Y cómo surge la literatura prehispánica? La literatura prehispánica comprende el periodo en el que se organizaron las primeras culturas en nuestro continente, hacia la llegada de los españoles, siglo XVI. En esto se reconoce la superioridad de 3 grandes civilizaciones: la inca, la maya y la azteca. Y sería todo. Le damos las gracias a nuestro compañero por darnos una pequeña introducción a la poesía náhuatl y ver cómo era su día a día antes. A continuación, le doy la bienvenida a nuestra compañera Perla y Alexa, que nos leerán un poema en náhuatl para introducirnos un poco más a esta época tan llamativa. Les voy a leer una pequeña biografía sobre la princesa Macuilxochitl. Nació en México Tenochtitlán hacia 1435 y vivió una buena parte del siglo XV. Fue hija de Tlacalel, un consejero de los reyes aztecas. Desde pequeña recibió la mejor educación y conoció el arte del bordado y telar. Tuvo 2 hermanos de madre diferente. A través de su madre escuchó los antiguos consejos mexicas.
¿Cuál fue el interés del equipo para elegir este poema y el autor? Se nos hizo interesante el tema del poema, ya que era entender sobre la guerra de vidas antiguas. ¿Cuáles son los valores de la época y el tema? El tema es de la guerra y dioses, y el valor es la lealtad. ¿Qué sientes al leer el poema? Curiosidad de saber cómo quedan los tiempos antiguamente. A continuación, unas figuras retóricas que vienen dentro del poema. Pone los escudos de las águilas en los brazos de los hombres. Comparación. Allá afuera hacer giros tus flores. Símil. A continuación, daré lectura al poema. Macuixochitlin y Cuic. Anompewa non cuica ni Macuixochitl san noconahuiltia oain y palnemoa. Maconetotilo oaya. Que nonakipcam can oye ichan. Im ay itkua y cuitcatl. Ik sanio nican. Iisca anmoxichiu. Inma onetotilo oaya. Temomacheul matlatincal itzcohuatzin in axayacatzin. Ticmomoyauco. Inatlepetl in Tlacotepec a oaya. O Tlacatziu ya omoxoyu mopapalou. Ik tonohualtia in Matlatzincatl in Toloca in Tlacotepec a oaya. Ayaxca o Contemaca in Xochitlahuiltla y Planemoa oaya. In Cahuachimali in Temac. Yequimana Ohuican Oiwa. Yantalchinoli Itic Ixtlahuatl Ipic. Oaya. In Nehuiki Iquitlapalolco in Axaya Mamahuitzin au San Oquitlahuique in Chihuahua Axcayac. Agradecemos a nuestra compañera Alexa por leernos este poema para darnos a conocer un poco este idioma. A continuación, le daremos paso a nuestra compañera Perla, ya que nos dará a conocer un poco más sobre este tema, este grandioso idioma y un poco de la biografía del autor, que es Nezahualcóyotl. Hola, ahora yo les voy a leer una pequeña biografía sobre el autor del poema que me tocó. Nezahualcóyotl nace en 1402. Fue hijo de Ixtlilxóchitl, señor de Texcoco, y de Matlaxihuatzin, princesa mexica. En 1427 se convirtió en un aliado militar y político de los mexicas. ¿Cuál es el tema del poema? Podemos expresar que la temática que representa a dicho poema son las flores, así como lo que sucede cuando pasa el tiempo para todo ser vivo, que es la degradación de su organismo, es decir, el momento en el que éste muere. ¿Qué sentimientos evoca el poema? A mí me produce una sensación en la que siento la necesidad de imaginarme un campo de flores y esta imagen me causa nostalgia. Las figuras retóricas que contiene el poema son símil. ¿Cuál fue el interés del equipo para elegir este poema? Sentimos que el autor del poema es alguien muy famoso, muy conocido por las personas, entonces se nos hizo muy interesante, así como el mismo poema. Es bastante famoso, entonces quisimos analizarlo un poco más a fondo. Le damos las gracias a nuestra compañera Perla por ayudarnos a leer este poema. Ahora les comentaremos un poco por qué decidimos hablar de estos autores de esta época. Se podría decir que se nos hizo interesante lo que transmite al momento de traducirlo. Nos llamó la atención tanto Nezahualcóyotl y Macuixochitzin, ya que es un idioma diferente al nuestro y podemos ver cómo pensaban en aquel momento. Después de esto daremos casi por terminado el segundo tema correspondiente. Antes de esto daremos paso a que nuestras compañeras Cristina y Perla den lectura a sus poemas personales. Adelante, compañeras. Procederé a leer mi poema llamado Tu mirada. Tu mirada. Tu mirada es como el postre de mi mundo en el que yo vivo, donde la luna es testigo de lo que yo siento por ti. Cuando veo una fotografía tuya, el tiempo se detiene. Podríamos ser amigos como cuando éramos niños. Todos me decían, te enamorarás de él, y yo tontamente me negué.
Y veme aquí, sufriendo mientras tú con ella estás, donde parece que no eres feliz. Pero aquí te esperaré, y aunque tú me hagas esperar, yo estaré aquí para ti, aunque no sepas lo que yo siento por ti. Mientras ella te hace infeliz, yo aquí te esperaré para hacerte feliz. Yo te esperaré aquí, amor. Procederé a leer mi poema personal titulado Me miras mientras muero. Tu mirada sobre mí me mata más de lo que vivo. Ahora la cuerda rodeando mi cuello me hunde en vida. Trato de vivir por ti, pero me mato por mí. Solo quiero cerrar mis ojos y ver la luz de la esperanza. Las lágrimas que llenan tus ojos me envuelven en un mar de muerte. Tal vez este era mi destino, nuestro destino. El color de mis ojos desaparece. Odio cómo me siento y cómo me hace sentir. Estoy condenada a tu muerte. Fuiste mi primer te amo. Ahora nuestra estrella brilla más que tus ojos inundados. Las letras de mis palabras te hacen sentir amado. Y ahora, aunque no me ames, solo quiero que me recuerdes. Y espero ser de esos tontos recuerdos que te hacen sonreír. Espero que no puedas vivir sin mí. Espero que vivas lo que yo no viví contigo. Porque a pesar de que me hayas cambiado por otro corazón, sigo teniendo la necesidad de saber y esperar que estés bien. Para finalizar, nuestro compañero Carlos nos dará una pequeña conclusión sobre este tema. Adelante, compañero. La literatura es una de las bellas artes y una de las más antiguas formas de expresión artística, caracterizada según el diccionario de la Real Academia Española por la expresión verbal, es decir, que alcanza sus fines estéticos mediante la palabra tanto oral como mayormente escrita. Su uso particular del lenguaje persigue la belleza y la reflexión sobre sí mismo, no solo mediante el empleo de tropos y figuras retóricas, sino también de un sentido particular del ritmo y del sentido. A esto además deben sumársele los permisos de la ficción, situaciones, imágenes y relatos provenientes de la imaginación o realidad misma, pero filtrados a través de la subjetividad. En un sentido más restringido y neotradicional, ya que las primeras obras literarias fueron compuestas por ser cantadas y o recitadas. Es la escritura que posee mérito artístico y que privilegia la literalidad. En opciones al lenguaje ordinario, de intención menos estética y práctica, el término literatura designa también del conjunto de producciones literarias de una lengua, de una nación, de una época o incluso de un género. La literatura griega, la literatura del siglo XVII, la literatura fantástica, etc. Y al conjunto de obras que versan sobre... Todo por nuestra parte, les agradecemos su tiempo y atención.